pero voy a dar una introducción de vuelta a lo que es el sistema abierto. Porque si bien muchos tienen pregunta cuándo ocupo una fórmula, cuándo ocupo otra, va a ser un video primero de una introducción de cuándo ocupar qué fórmula y después de eso vamos a hacer lo que es sistema abierto, ¿no? Un momento, por favor, voy a cerrar la ventana. Todavía no. Bueno, creo que ya está. Qué raro, no puedo compartir bien. Esto. Ahora sí. Compartir pantalla. Ya. Recording in progress. Bueno, esta ayudantía va a ser lo que es una introducción antes para que veamos las fórmulas del sistema abierto, ¿no? Y comencemos a ver. ¿Qué es sistema abierto? Un sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior y este puede intercambiar calor y al mismo tiempo trabajo, ¿no? Existen dos tipos de sistema abierto. Sistema abierto de estado y flujo estable, más conocido como el SAF, que puede ser un dispositivo como una turbina, una tobera, un difusor, un compresor, lo que sea. Es decir, ingresa el agua y sale. Tiene una entrada y una salida, o puede que tenga una o más entradas, pero tiene salida. Es decir, entra y sale. También existe el sistema abierto de estado y flujo uniforme, más conocido como el SAEFU o sistema EFU. Generalmente este sistema tiene o una entrada o una salida, pero no puede tener ambos. Esta es la diferencia entre el SAF y el SAEFU. En el SAF entra y sale. En el SAEFU solamente puede o entrar o solamente puede salir, pero no puede realizar ambos. Entonces tenemos esos dos tipos de sistema abierto que vamos a ver dentro de esta materia, ¿no? Y bueno, veamos acá el sistema abierto SAF, ¿no? Primero, ¿qué podemos decir? Vamos a ver lo que es el volumen de control. Acá en el SAF vamos a ver lo que es el flujo másico. El flujo másico no es nada más ni nada menos que la masa sobre la unidad del tiempo. Esto puede estar medido en kilogramos sobre hora, kilogramos sobre minuto, kilogramos sobre segundo, o depende cómo les dé el enunciado. Pero siempre va a ser la masa sobre unidad del tiempo. En un SAF, el volumen de control es constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Puede que tenga acá una entrada y tenga dos salidas, o una entrada y tres salidas. En teoría, el SAF, todo lo que entra debe salir. Si entró acá el 100% de agua, debe salir el 100% por acá. Si tiene dos salidas, puede salir acá el 80 por acá y 20 por abajo. Pero eso, creo que lo tengan en cuenta. SAF, todo lo que entra es igual a lo que sale. Y bueno, pasemos acá a un ejemplo. Acá tenemos más o menos lo que es una turbina. Como pueden ver, la turbina acá tiene una entrada y tiene una salida. Muy bien. Mi volumen de control, ¿cuál sería? Si yo veo esta imagen de acá, el volumen de control, el cual yo estoy estudiando, va a ser acá lo que es la turbina. Como lo mismo que tengo acá, es esta parte de acá. Por acá está entrando y por acá va a llegar a salir, ¿no? Ahora acá vamos a aplicar lo que es un balance de materia, o si no, vamos a aplicar la ecuación de la continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de la continuidad?
o el balance de materia. Me dice que el flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale. Solamente dice la sumatoria de flujo másico. ¿Por qué sumatoria? Porque puede que entre 2 entradas, 3 entradas, o puede que exista 2 salidas, 3 salidas. Depende. Solamente que el balance de materia en el SAF es el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Pero en este caso de acá que estamos viendo esa turbina, ¿qué es lo que tiene? Tiene una entrada y tiene una salida. Entra 1 y sale 2. ¿Cómo sería? Sería que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 12. En este ejemplo de acá. Y este es el balance de materia. Ahora veamos lo que es el balance de energía, o también más conocido como la primera ley de la termodinámica para un SAF. Como pueden ver acá, como tiene una entrada y tiene una salida, yo puedo ocupar esta fórmula acá, que el calor específico del volumen de control, el calor específico que tiene esta turbina, menos el trabajo específico del volumen de control, es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y bueno, ¿qué fórmula más puedo ocupar? Puedo ocupar esta otra fórmula acá, siempre que tenga, este caso acá, una entrada o una salida. Cuando tenga una entrada y más salidas, ocupo otras fórmulas, ¿no? En esta fórmula acá, como pueden ver, me habla acá que el calor del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual a la variación de entalpía, y acá tiene un puntito arriba. Como sabrán que el flujo másico llevaba lo que era una M y un puntito arriba. Esto acá no es nada más ni nada menos que igual al flujo másico por la variación de entalpía específica. Es por eso que tiene acá un puntito, un puntito, un puntito, puntito y puntito, porque está multiplicado todo esto a lo que es el flujo másico. Entonces pasemos a lo siguiente. Si yo quiero acá despejar el flujo másico, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que yo voy a obtener es la siguiente ecuación. Acá tengo el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control. Y como el flujo másico es constante, puedo despejar acá lo que es el flujo másico, y acá tengo variación de entalpía, variación de energía cinética y de energía. Entonces, estas tres fórmulas de acá las puedo aplicar siempre que yo vea que tiene una entrada y una salida. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan sobre qué fórmula ocupar o qué fórmula no ocupar? Siempre que vean una entrada o una salida, va a ser cualquiera de estas tres fórmulas para la primera ley, y va a ser siempre esta fórmula acá. Flujo másico de entrada es igual a la salida, siempre que tenga una entrada y una salida. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, pasemos a lo siguiente. Veamos qué es la variación de energía cinética. La variación de energía cinética, como el ingeniero seguramente ya lo dijo, era igual a un medio sobre la G de conversión o la gravedad gravitacional. Yo acá le multiplico el J de conversión. El ingeniero no multiplica esto, pero es lo mismo. Este J de conversión que tiene acá, las unidades son 427 kilogramos fuerza por metro sobre kilocaloría. Y este G de conversión o la gravedad gravitacional es 9,8 o si no 9,81 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por kilogramo fuerza. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, cuando encontramos lo que era el trabajo? Multiplicábamos siempre un factor de conversión que era 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Eso me ayudaba a tener todas las unidades en kilocalorías, ¿no? En este caso acá, siempre que apliquemos la variación de energía cinética, podemos ocupar esta J de conversión para llevar
todas las unidades que tiene esto directamente a kilocalorías. Ahora el ingeniero aplica lo que está acá abajo, es lo que he visto en su clase, más o menos, o en los apuntes que me han pasado, digamos. Él aplica un medio sobre la gravedad, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada. Y acá multiplica 1.27. Por favor, compañeros, su audio. Como pueden ver, es lo mismo. Ustedes pueden aplicar el de acá arriba con este J de conversión que es 427, o lo pueden hacer así por separado, que igual es lo mismo, o sea, no cambia nada, solamente que yo lo hago acabo de decir más sencilla, ¿no? Que es más ¿Dónde sale tu cabeza? Voy a silenciarlo, ya. Así que existen esas dos maneras, más o menos. Pueden ocupar ustedes la de arriba, que es multiplicarlo por la G de conversión, que es 9,81 o 9,8 por 427. O si ustedes quieren, pueden hacerlo así, ¿no? En vez de poner acá el J de conversión, no se olviden acá multiplicar 1 sobre 427. Si ustedes no multiplican este factor de conversión, lo que va a salir acá no va a ser lo que es kilocalorías, va a salir cualquier otra unidad y va a estar mal, ¿eh? Así que no se olviden, si van a ocupar de esta manera, multiplicar por este factor, y así ocupan esto acá, multiplicar por el J de conversión, ¿eh? Ese es el tema de energía cinética. Ahora, en el tema de energía potencial, es lo mismo, ¿no? Tengo acá la G, la gravedad, sobre la gravedad gravitacional, digamos, menos la variación de altura de salida menos entrada. Y a esto debo multiplicar lo que es un factor de conversión, que sería 1 sobre 427. Esto lo multiplico ¿para qué? Para llevar todas las unidades a kilocalorías, ¿no? Esta es una manera como se hace. O sea, el Inge lo hace así, como lo pueden ver acá abajo, ¿no? También se puede hacer así, de esta manera, como yo lo aprendí del ingeniero Antelo, que era más sencillo, ¿no? Para evitar de tener tanta unidad, lo hacía así, ¿no? Pero es válido hacer esto o hacer esto, es lo mismo, sale el mismo resultado, no varía en nada. Y este es el sistema abierto SAEF para una entrada y una salida. Ahorita vamos a ver lo que es para una entrada y dos salidas, ¿no? Antes que pasemos a eso, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Cuándo ocupar alguna fórmula de eso? ¿Está todo claro? Todo claro. Ya, muy bien. Entonces pasemos a lo siguiente. Pasemos al sistema abierto SAEF, pero cuando tiene una o más salidas, ¿no? En este caso acá, como podemos ver, este es mi volumen de control. Tiene una entrada y tiene acá dos salidas, ¿no? ¿Cómo sería si aplico acá las fórmulas? Primeramente voy a aplicar lo que es un balance de materia o la ecuación de la continuidad. ¿A qué es igual la ecuación de la continuidad? Era el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es decir, la sumatoria, ¿no? En este caso, acá, si vamos acá, ¿qué tenemos? Tenemos una entrada y tenemos dos salidas. ¿Cómo sería acá la ecuación de continuidad o el balance de materia? Sería de la siguiente manera. Lo que ingresa es 1, lo que sale es 2 y sale aparte lo que es 3, ¿no? Entonces sería que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. ¿Por qué? Porque la ecuación de la continuidad me dice que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Es por eso que acá entró una entrada, era 1, y acá salió 2 y 3, era flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Y este es el balance de materia o la ecuación de continuidad. Ahora pasemos a lo que es el balance de energía, o más conocido como la primera ley de la termodinámica para un SAEF, ¿no? ¿Qué fórmula voy a ocupar acá, digamos? Si bien Erwin acá tiene una entrada y tiene dos salidas, no tiene como hace rato una entrada y una salida. Entonces acá vamos a ocupar esta fórmula acá, la que es más larga.
¿Qué me dice la fórmula acá? Me dice que el flujo calórico del volumen de control, es decir, de esta turbina acá, menos la potencia del volumen de control que tiene esta turbina acá, es igual a la sumatoria del flujo másico de salida, y luego abro paréntesis, entalpía de salida, energía cinética de salida y energía potencial de salida, menos la sumatoria del flujo másico de entrada, multiplicado por la entalpía de entrada, energía cinética de entrada y energía potencial de entrada. Claramente, siempre que yo tenga una entrada y dos salidas, o tenga dos entradas y una salida, siempre que tenga eso voy a ocupar esta ecuación de acá, esta fórmula. Siempre que vea que tiene una o más entradas o salidas, debo ocupar sí o sí esta fórmula acá. No puedo ocupar la otra fórmula con la variación de entalpía, porque estaría mal, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir aparte de esto? A ver. Podemos decir, bueno, eso es todo casi. Entonces, hasta acá una pregunta que tengan. ¿Cuándo ocupar esta fórmula o cuándo no? Creo que no. Y pasemos ahora a lo que quería hacer. Como pueden ver, lo que deben saber solamente es eso. Cuándo ocupar qué fórmula y cuándo ocupar qué fórmula, ¿no? En este caso acá voy a ocupar estas tres fórmulas cuando tiene una entrada y una salida. Ya cuando tiene una o más entradas o salidas, ocupo esta fórmula acá. Nada más. Acá tengo un balance de materia y acá tengo un balance de energía. Y bueno, acá vemos los sistemas combinados. Como hemos hecho en la ayudantía 6, hay sistemas que se pueden combinar, que puede combinarse una turbina, se puede combinar con un recalentador, abajo puede ir un condensador, eso puede pasar por una bomba, eso puede subir arriba y un montón de combinaciones que se puede hacer en el sistema abierto. Claramente esto es sumamente muy sencillo. Si yo conozco cómo trabaja cada dispositivo, puedo comenzar a hacerlo. Este caso acá, a ver, ¿qué es lo que haría? Yo digo que acá va a ser mi entrada, entonces acá va a ser mi número 1. Y lo que entra acá, ¿dónde sale? Esto va a salir saliendo lo que es acá la válvula de estrangulamiento. Entonces, esto sería el número 2. Y se podría decir que este es el volumen de control que tiene. Primeramente, el primer dispositivo. Entró por acá, hubo una caída de presión y salió por acá. Ahora, una vez sale por acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tengo una turbina. Entonces yo puedo decir de la siguiente manera. Yo puedo decir que por acá sale el 3. Así que pongo por acá lo que es el 3. Y por la otra salida sale lo que es el 4. Y bueno, en este caso acá es una combinación. Estoy combinando lo que es una válvula de estrangulamiento. Después lo estoy completando con lo que es una turbina. Y esto puede ser cualquier tipo de ejercicio. No siempre va a ser así. Puede haber muchas más combinaciones. Ustedes deben saber jugar, ¿no? Deben conocer cuál es la función. Si entra por acá 1, sale 2, después 3, 4 y así, ¿no? Así que esto es una manera de hacer unas combinaciones con el SAEF. La otra manera sería como esto acá, que lo pregunté en un modelo antiguo, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Si yo tengo acá mi dispositivo combinado, lo que hago es comenzar a ver cuál es la entrada y cuál va a ser la salida. Este caso, ¿cómo sería? Por acá está entrando primeramente lo que es el flujo másico. ¿Y dónde va a salir esto? Esto sale, como tiene una entrada y tiene una salida, esto sale por acá, ¿ya? Así que acá sería 1 y este sería lo que es el número 2. Acá tengo lo que es un separador. Este separador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es separar la sustancia. Entonces, lo que acá tengo es que por acá va a salir el número 3, por esta salida, y por esta salida acá sería lo que es el número 4. Claramente ingresó 2, sale 3 y sale 4. Ahora, este 4 acá
está ingresando acá a lo que es una turbina. ¿Y esto cómo va a ser? Es decir, por acá va a salir lo que es el número 5. Y así pueden comenzar a jugar, digamos, con un montón de combinaciones que les puede dar cualquier problema. No siempre va a ser lo que es acá una válvula, un separador. Tampoco no siempre puede que sea acá una válvula, una turbina. Les puede comenzar a jugar con un montón de dispositivos. Ustedes deben saber netamente numerar dónde entra, dónde sale y dónde entra y dónde sale. Es lo fundamental, lo demás netamente mecánico. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo saber qué fórmula ocupar o cómo comenzar a nombrar las entradas y salidas? ¿Está todo claro esta parte de la fórmula y demás? Sí, todo claro. Ya, ahora sí pasemos a lo que es el ejercicio. Esta era una pequeña introducción. Recording Y ahora stopped. agradecemos lo que hace la ayudantía de hoy día, ¿no? ¿Por qué hice esto? Para que sepan qué fórmula ocupar, digamos. Porque había muchos que me dijeron que cuándo ocupó esta fórmula, cuándo ocupó la otra, así que creo que con eso está más claro cuándo ocupar qué fórmula y cuándo ocupar qué fórmula. Y ahora vamos a empezar con lo que sí quiero que hagamos este modelo acá, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar a grabar de vuelta. Recording in progress. Ya. ¿Qué es lo que hacemos en todo modelo de examen? Lo que yo hago es, yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretarlo. Como pueden ver acá lo tengo el enunciado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago, comenzar a leer y sacar los datos que tengo y qué datos no tengo. Me dice acá una tobera aislada. Al decirme que es aislada, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que el calor va a ser igual a 0 de este dispositivo. Entonces, continuemos. Me dice, entra vapor a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá me está dando lo que es una presión de entrada. Pongamos de color celeste. ¿Y qué más me dice? Y 204 grados centígrados. Me está dando lo que es una temperatura de entrada. Así que esto pongamos de color verde. ¿Y qué más me dice? Y sale a 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me está dando lo que es una presión de salida. Así que esto coloquémoslo de color plomo. ¿Y qué más me dice? Y 149 grados centígrados. Acá me está dando lo que es una temperatura de salida. Me dice aparte, la relación entre los diámetros de entrada y de salida de la tobera es de, la diferencia que existe esto es de 1,8, diámetro de entrada sobre diámetro de salida. ¿Y qué más me dice aparte? Me pide determinar la velocidad de entrada y salida. Así que pongo acá velocidad de entrada, pongamos de color más fuerte y pongamos de color más rojo. Y aparte me pide la salida, la velocidad que entra y la velocidad que sale este vapor. Y esto pongámoslo algo así. Esto pongamos de color amarillo. Entonces está muy fácil cómo interpretar. Netamente sabemos que esa tobera es aislada. ¿Y qué más sé aparte? Que la presión de entrada va a ser de 2,81. Esta es la presión con la que va a ingresar, digamos. Y aparte sé que va a ingresar con una temperatura de 204 grados centígrados. Esa es la temperatura con la que está ingresando por la entrada, por 1. ¿Qué más sé aparte? Que va a salir a una presión de 1,41, que lo tengo en la parte de acá. Y aparte me dice que está saliendo a una temperatura de 149 grados centígrados. Entonces acá tengo la temperatura. Y aparte, ¿qué más tengo? Me dice que la relación que existe entre el diámetro de entrada y el diámetro de salida es igual a 1,8.
Entonces, esto lo pongo más o menos por acá. Esto. Y bueno, ¿qué más me dice aparte? Me dice, determina la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Como dice que la tobera es aislada, yo sé que el calor va a ser igual a 0. Entonces, si ustedes quieren acá le ponen que el calor va a ser igual a 0 o el flujo calórico, ¿no? Que es igual a 0. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que es aislado o adiabático. De esta manera lo que hice fue interpretar este problema. Una vez yo lo interpreté, lo que me queda hacer es entrar a tabla, sacar datos de tabla, una que otra fórmula y se acabó el problema. Lo más complicado que pueden ver en cualquier examen es que ustedes sepan interpretarlo y tratar de hacerlo. Es lo más complicado. Hasta acá una pregunta que tengan, ¿cómo interpretamos este enunciado? ¿Alguna duda que tengan? Sí, siempre que diga aislado o adiabático, el calor es igual a 0. Aislado y adiabático. Sí, no importa que sea cualquier tipo de dispositivo. Te dice aislado o adiabático, calor igual a 0 o el flujo calórico igual a 0. Siempre eso. Ya. Entonces pasemos a resolver ahora. Una vez está interpretado esto, lo demás es 2 manazos, ¿no? Comencemos. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar estado número 1. ¿Y qué tengo el estado número 1? Tengo la presión número 1 que es de 2,81. Así que acá pongo que la presión número 1 es igual a 2,81 y las unidades, ¿no? ¿Qué unidades es esto? Esto es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, acá pongo centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte del estado inicial? Yo tengo lo que es la temperatura de entrada. Así que acá lo que hago es lo siguiente. Coloco que la temperatura 1 va a ser igual a 204. Coloco acá 204 grados centígrados. Y solamente, como pueden ver, solamente tengo eso, no tengo nada más en todo el enunciado. Así que voy a comenzar a definir el estado termodinámico. ¿Qué es lo que hago? Lo que hacíamos en todas las ayudantías. Ingreso con lo que es la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Entonces acá lo que hago es poner esto acá y acá copio lo que es temperatura. Pongo que la temperatura de saturación va a ser igual, entonces debo ingresar a tabla de saturación con la presión de 2,81. Como podemos ver acá, esta es la tabla que tengo y debo ingresar con la tabla con la presión de 2,81. Tengo la tabla 241 y 242, ambos son de saturación. La única diferencia es que en la 241 tengo acá lo que es la temperatura y la tabla 242 tengo acá lo que es la presión. Nada más, después es lo mismo, ¿no? Entonces ingreso a la tabla 242 y voy a buscar la presión de 2,81. Como pueden ver, la encontré acá. La presión de 2,81 se encuentra acá. ¿Qué voy a sacar? La temperatura de saturación. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Como pueden ver, es de 130,7. Así que esto lo coloco de color amarillo. Entonces, volvemos acá y coloco que es de 130,7 grados centígrados. Ahora, ¿qué debo saber? Debo saber en qué estado me encuentro. ¿Será que me encuentro en vapor saturado, vapor recalentado, líquido comprimido o en qué estado me encuentro? Es lo que debo saber ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hacíamos en la ayudantía 1. Si la temperatura 1 es mayor a la saturación, me encuentro en vapor recalentado. Si la temperatura 1 es menor a la saturación, me encuentro en líquido comprimido. En este caso acá, ¿la temperatura 1 es mayor a la saturación o sería menor?
La T1 es mayor a la T de saturación. Por lo tanto, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado, ¿no? Una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo que hacíamos en todas las ayudantías. Debo ingresar con la presión y con la temperatura y yo debo sacar lo que es los datos de la entalpía, pero acá existe una cosa. Como tengo acá lo que tengo acá es una tobera y me pide lo que es una velocidad de entrada y una velocidad de salida. ¿Cuánto es la velocidad que entra por acá y cuánto es la velocidad que sale por acá? Es lo que me piden, ¿no? Entonces, si yo veo acá a las fórmulas que estaba viendo, ¿qué es lo que voy a ocupar? Yo sé que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad. Entonces, yo debo sacar lo que es primeramente la entalpía y después lo que es el volumen específico, ¿no? Porque voy a ocuparlo en algún momento, ¿no? Entonces, lo que hago acá es copiar. Acá pongo que voy a sacar lo que es primeramente el volumen específico y aparte voy a sacar lo que es la entalpía del estado número 1. Ingreso con la presión y con la temperatura, ¿no? Con esta presión de 2,81 y con la temperatura de 204 grados centígrados. Y lo que voy a hacer es sacarla. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Ingreso con estos dos, 2,81 y 204, a tabla de vapor recalentado. En la tabla acá, la tabla 241 y la 242 es de saturación, ¿no? Yo debo irme a la tabla que sigue, que sería la tabla de acá, que es de vapor recalentado, ¿no? Debo buscar la presión de 2,81 y la temperatura de 204, ¿no? En la parte acá ya encontré la temperatura de 204. En la parte acá tengo lo que es la presión. Esta presión de acá está en libra fuerza y esta presión se encuentra en kilogramos fuerza. Como yo tengo 2,81 kilogramos fuerza, debo buscar en la parte de acá. Como pueden ver, acá encontré 2,81. ¿Qué es lo que hago? Debo interceptar esa temperatura con esta presión. Entonces lo que voy a sacar va a ser netamente estos dos datos de acá. Coloquemos de color esto y ahora lo vamos a capturar para que lo pongamos dentro de la diapositiva. Esto no por acá. Entonces lo que hacen ustedes en su tabla es lo siguiente. A ver, esto de color rojo. Ingresaron con la presión de 2,81 y lo van a interceptar con lo que es la temperatura de 204 grados centígrados, que se encuentra en la parte de acá. Y los datos que están sacando de tabla son los siguientes. Son, a ver, esto, encuadrarlo. Y esto lo voy a encuadrar. Ya. Como pueden ver, lo que estamos sacando es este valor de acá. El volumen específico va a ser de 0,788 y la entalpía va a ser de 687 kilocalorías sobre kilogramo. Así que esto lo copio y lo colocamos en la diapositiva que se encuentra acá. Y esto un poco más grande. Ya, entonces acá en volumen específico, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner lo que saqué de tabla, que era 0,788. Esto hago, lo copio acá. Las unidades de esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, acá lo que hago es colocar metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora saco acá lo que es la entalpía. ¿La entalpía de cuánto va a ser? 687.0. 687.0, o así dejémoslo. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Y pongo acá kilogramo.
Eso está, a ver, en número 24. Y esto pongámoslo en número 24. Bueno, de esta manera lo que hicimos fue netamente sacar de tabla, ¿no? A ver si puedo encuadrar esto. Esto acá salió de todo esto acá ya. Bien. Y bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna duda que tengan de cómo sacamos algún dato? Creo que no. Pasemos al estado 2. ¿Qué es lo que hago el estado 2? Como pueden ver acá, yo tengo el estado 2 de la salida, la presión de salida y la temperatura de salida, ¿no? Entonces, lo que hago acá, voy a copiar esto acá y lo voy a poner en la parte de acá. Ya. Acá pongo la presión del estado 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1,41. Así que coloco acá 1,41. 1,41 y le damos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahora lo que hago es colocar la temperatura del estado número 2. Y la temperatura del estado número 2, ¿de cuánto es? Era de 149 grados centígrados. Así que coloco acá 149. 149 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago ahora? Definir el estado termodinámico. ¿En qué estado me encuentro? Entonces hago el mismo procedimiento. Ingreso con esta presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Copio eso acá, lo coloco acá. Y saquemos la temperatura de saturación a 1,41. Vuelvo a tablas, busco la temperatura de 1,41. En la presión acá encontré lo que es 1,41. La temperatura de saturación va a ser de 108,87, ¿no? Entonces acá coloco que es 108,87 grados centígrados. Entonces acá debo saber en qué estado me encuentro. ¿Será que la temperatura del estado 2 es mayor que la saturación o es menor de 149 es menor? La T2 Mayor. mayor, ¿no? Muy bien. La T2 es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, yo me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Así que coloco esto, vapor recalentado. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? No lo puse acá con flecha, pongámoslo. Ingresé con la presión, saqué lo que era acá la temperatura de saturación, que se encontraba por acá. De acá le tiré de vuelta otra flecha, que sería esto de acá. Y bueno, una vez tengo esto, ¿qué es lo que hago? Como sé que es vapor recalentado, debo ingresar con la presión y con la temperatura, ¿no? Y debo sacar lo que es el volumen específico y la entalpía. Entonces lo que hago es, esto lo voy a comer por acá, un poco más acá, esto está por acá, y saco con presión y con temperatura los datos que tengo de volumen específico y lo que es entalpía. Entonces acá lo que hago es copiar y pongo que el volumen específico del estado 2 es igual a lo que es acá la entalpía del estado número 2, ¿no? Y esto lo pongo por acá y bueno, saquemos de tabla. Debo ingresar con 1,41 y aparte con 149 grados centígrados. Y como sé que es vapor recalentado, debo ingresar a tabla de vapor recalentado, ¿no? Bueno, ingresamos acá, buscamos la tabla de vapor recalentado con la presión de 1,41, que la encontré en la parte de acá. Y ahora esto lo voy a borrar. Ahora debo buscar la temperatura. ¿La temperatura de cuánto? De 149. Y 149 se encuentra en la parte de acá. Así que coloquemos esto de amarillo. Esto acá lo borramos de color. Y ahora lo que hacemos es sacar lo que es el volumen específico y la entalpía. Serían estos dos datos de acá. Entonces, para colocar a la diapositiva, vamos a recortar y colocar de vuelta. Esto pongo acá, lo recorto por acá.
Y lo que hago es interceptar. Intercepto esta temperatura de 149 y aparte voy a interceptar con la presión de 1,41, que sería lo que se encuentra en la parte de acá. De esta manera, como pueden ver, encontramos los valores para vapor recalentado, que sería esto acá. Así que esto colocamos a la diapositiva. Y de esta manera tenemos el estado número 2. Por acá, esto más acá. Y bien aprecio esto, lo copio y nos economizamos. Yes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acá? El volumen específico va a ser de 1,4. Acá va a ser de 1,4. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, en el caso acá de la entalpía del estado 2, ¿de cuánto va a ser? Si vemos lo que sacamos de tabla, era de 662,0. Así que coloco acá 662.0. Bueno, las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Y como pueden ver, hasta acá lo que hicimos netamente fue sacar de tabla. No hubo nada complicado, nada nuevo. Todo lo que hemos hecho en todas las ayudantías. Entrar a tabla, sacar de tabla, una que otra cosa. ¿Alguna pregunta hasta acá que tengan? ¿Alguna duda? Creo que no hay. Sí. En el examen es necesario colocar eso T1 mayor a temperatura de saturación. No. Con que pongan que es vapor recalentado está bien, ¿o no? Creo que dije no pone así, ¿no? Te ponen acá el golpe de vapor recalentado, ¿no? Nada más. No es necesario. Lo estamos haciendo para explicar acá paso por paso, ¿no? Pero no es necesario que lo pongan. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es encontrar la velocidad de entrada y la velocidad de salida, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer eso, Erwin? ¿Cómo hacemos eso? Ya saqué de tabla. Debo hacer ahora a ocupar la fórmula. ¿Y qué fórmula voy a ocupar acá, primeramente? A ver. Si veo acá mi dispositivo que tengo acá, ¿qué es lo que tiene? Tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿cuál fórmula debo ocupar de toda esta? A ver si vamos de vuelta acá. ¿Será que debo ocupar esta fórmula acá o debo ocupar esta fórmula acá? ¿Cuál creen que me conviene ocupar? ¿O la acá o la acá? ¿Cuál es la correcta fórmula de ocupar? Esa. Esta acá, ¿no? Muy bien, ¿por qué esta? Porque tiene una entrada y tiene una salida. Ahora podemos decir cuál de estas tres ocupar, digamos. Si yo veo mi enunciado, ¿será que en algún momento acá me está hablando del flujo másico, me está hablando de lo que es una potencia, un flujo calórico? No me está hablando nada de flujo másico. No me está dando la masa ni el flujo másico. Entonces yo puedo ocupar netamente la que es en propiedades intensivas, ¿no? Yo voy a ocupar esta fórmula acá. ¿Por qué voy a ocupar eso acá? Porque el enunciado que tengo yo acá, en ninguna parte me está hablando de ningún flujo másico. Por eso se ocupa lo que es esta fórmula acá. Entonces, comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Esto lo voy a copiar por la parte de acá. Y vamos a poner acá lo que es la primera ley de la termodinámica. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Muy bien. Entonces, de esta primera ley de la termodinámica, vamos a ir desglosando y quitando. Primeramente, ¿qué tengo acá? ¿Será que el enunciado me está hablando primeramente de alguna altura de entrada y alguna altura de salida? En ninguna parte me dijo que la altura de entrada era tanto metros ni altura de salida, ¿no? En ninguna parte dice eso, ese enunciado. Entonces, si es que no me habla de altura de entrada ni altura de salida, no existe lo que es variación de energía potencial.
porque no me está hablando de diferencia de altura de entrada ni salida. Muy bien, ya eliminé esa parte. Ahora, la segunda característica. ¿Será que acá me está hablando del calor? Acá me dice que es una tobera aislada. En una tobera aislada, el calor es igual a 0, ¿no? Entonces, en la parte de acá, ¿qué se hace 0? De acá se hace 0 lo que es el calor del volumen de control, digamos. Es igual a 0. Y ahora, ¿será que una tobera produce un trabajo o no produce? Si ustedes recuerdan, lo que una vez les mostré en la ayudantía número 6, era lo que era el resumen de los dispositivos termodinámicos, ¿no? Que se encuentra acá. Dijimos que la turbina, el calor es igual a 0, a no ser que el enunciado me diga lo contrario, ¿no? Pero busquemos lo que es una tobera. ¿Cuál es la característica de la tobera? Las características es que el calor es 0, el trabajo es 0, y que la velocidad de salida es mucho mayor a la velocidad de entrada. Entonces, conociendo las características de esta tobera, yo digo lo siguiente. Yo digo que el trabajo que tengo acá va a ser igual a 0. Porque la tobera no me genera ni un tipo de trabajo. El único dispositivo que genera trabajo es la turbina en forma positiva y el compresor en forma negativa. Después, lo que es la tobera, el difusor, el trabajo siempre es igual a 0, ¿no? La caldera, el trabajo es 0. La bomba es un trabajo negativo, nada más. De todos los dispositivos termodinámicos, esos 3 dispositivos tienen trabajo. Los demás, como pueden ver, es 0. El trabajo es 0, el trabajo es 0. 0, 0 y demás. Solamente lo que es la bomba, lo que es el compresor y la turbina tienen trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Yo puedo decir que la variación de entalpía va a ser más la variación de energía cinética es igual a 0. Entonces vamos a terminar desglosando esta fórmula acá. ¿Cómo quedaría más o menos esto acá? Esto acá quedaría algo así. Todo eso acá es igual a 0. Es igual a 0. Y acá no existe energía potencial. Me queda esta parte acá. Entonces, si continúo desglosando, ¿qué es lo que voy a obtener? Muy bien, acá lo que digo es lo siguiente. La variación de entalpía. ¿A qué es igual la variación de entalpía? Es igual a entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿no? Entonces voy a copiar lo que es acá, entalpía número 2 menos la entalpía número 1. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual la variación de energía cinética? Si recuerdan lo que hicimos en la introducción, la variación de energía cinética era igual a esto acá. 1 medio sobre la gravedad gravitacional por la J de conversión multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá. Es más o menos así. Y bueno, como pueden ver, es velocidad, ¿no? Así que acá ponemos la flechita. Esta flecha la voy a copiar y la vamos a poner en la parte de acá. Velocidad de salida, que sería la velocidad del estado 2, menos la velocidad de entrada, que sería la velocidad 1. Y esto lo tengo por acá. Ahora, ¿qué me pide el enunciado? El enunciado me pide encontrarme la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Velocidad 1 y velocidad 2. Eso me está pidiendo el enunciado. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo lo que es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Lo tengo porque saqué de tabla.
Esta G de conversión la tengo, la J la tengo. Lo que no tengo es lo que está de color rojo, o de color amarillo. Pongamos acá de color rojo. No tengo ni velocidad de salida ni velocidad de entrada. Yo debo despejar. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo debo hacer lo que es un balance de materia. O si no, aplicar la ecuación de la continuidad. Entonces, lo que hago acá es colocar que la ecuación de la continuidad, y esto lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ver, ¿qué tiene esto acá, mi dispositivo? Tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida, ¿cierto? Entonces, yo digo acá que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y bueno, tengo eso acá. Ahora, ¿qué puedo seguir acá desglosando? Yo puedo decir lo siguiente. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico 1. Y el flujo másico de salida es igual al flujo másico 2, ¿no? Ya, porque entra 1 y sale 2. Muy bien. Pero hasta acá, ¿qué me sirve esto? No me sirve nada. No he encontrado ni un dato. ¿Qué puedo hacer? ¿Y se acuerdan acá a qué es igual el flujo másico? En la ayudantía 6 vimos más o menos eso. Dijimos que el flujo másico, primeramente, el flujo másico era igual a la masa sobre la unidad del tiempo. Esta es una fórmula, y la otra fórmula, ¿cuál sería? La otra fórmula sería que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad multiplicado por el área. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a igualar. Voy a ocupar esta fórmula acá y la vamos a poner en la parte acá. En la parte de acá, en vez de poner flujo másico 1, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner esto acá. En vez de poner flujo másico 1, voy a decir lo siguiente. Acá voy a poner el volumen específico del estado 1, que sería acá, a ver esto. Volumen específico 1. Y en la parte de acá voy a poner la velocidad del estado 1. Esto sería velocidad de 1. Más o menos así. Y este va a ser el área número 1, ¿no? Así que esto tratamos de acomodarlo. Acá sería el área número 1. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al flujo másico 2. Y el flujo másico 2 a qué es igual? A lo mismo. 1 sobre tanto, eso lo voy a copiar. Pero acá lo que va a cambiar es que va a ser el volumen específico 2. Acá va a ser lo que es la velocidad 2. Y acá va a ser lo que es el área número 2. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo debo seguir desglosando, pero hasta que siga esto, ¿alguna pregunta acá? Antes que comience a hacer más despejes. ¿Está todo claro acá? ¿Alguien se perdió? Creo que no, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está dando acá de dato? Acá me está diciendo que el diámetro de entrada sobre el diámetro de salida, ¿de cuánto es? Es de 1,8, ¿no? Entonces, si yo lo quiero esto especificar, ¿cómo sería más o menos? Sería de la siguiente manera. Sería, a ver, diciendo que el diámetro de entrada, ¿de cuánto es el diámetro de entrada? El diámetro de entrada es el diámetro 1, ¿no? Entonces, esto acá lo pongo acá. Acá pongo diámetro 1 es igual al diámetro número 2. Y esto es igual a 1.8. Y esto ahora pongámosle un tamaño más grande que sea número 24. Bueno, 28. Más que todo me está diciendo eso, ¿no? Esa relación me dice
lo que se encuentra acá. Diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a 1.8. Entonces, con esto de acá recién voy a empezar a trabajar. Como pueden ver, acá tengo área 1 y área 2. El enunciado, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo diámetro 1 y diámetro 2. Entonces, debo seguir desglosando. ¿A qué es igual el área? Lo que hemos visto en la ayudantía, bueno, para el sistema cerrado, el área era igual a pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Si bien recuerdan su formulario para el primer parcial. Entonces, acá vamos a seguir jugando con la fórmula. Y en vez de poner lo que es el área 1, ¿qué voy a poner? Voy a poner la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de área? La fórmula de área era la siguiente. Era pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Entonces, acá lo que hago es colocar esta ecuación. Voy a poner lo que es pi, que se encuentra, a ver, más o menos por acá. Pi cuartos sobre diámetro al cuadrado. Entonces, esto acá, a ver, lo voy a terminar ajustando un poco. No, que es pi cuarto. Acá pongamos lo que es pi cuarto diámetro al cuadrado. Pi se encuentra por acá. Y es pi cuarto multiplicado diámetro al cuadrado. Entonces, acá lo que hago es más o menos esto. Esto acá voy a copiar este formato, ¿no? Y acá era el diámetro, más o menos, el diámetro número 1 al cuadrado. Yes. Y esta es la fórmula de área, ¿no? Entonces, esto acá coloquemos de color negro. En la parte acá, en vez de poner área 2, ¿qué voy a poner? Voy a poner pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Pero lo que va a cambiar, ¿qué va a hacer? Va a ser el diámetro número 2. Entonces, acá voy a poner lo que es el diámetro número 2. Y bueno, de esto acá, ¿qué puedo comenzar a simplificar? Si ustedes pueden ver, ¿qué se puede simplificar? Se puede simplificar este pi cuarto acá, ¿con cuál? Se puede, con el pi cuarto acá, ¿cierto? ¿Y qué más podemos llegar a decir? ¿Se acuerdan que tenemos acá la relación, el diámetro 1 sobre el diámetro 2 es igual a 1.8? ¿Acá qué tengo? Tengo diámetro 1 al cuadrado y tengo diámetro 2 al cuadrado. Yo debo tratar de llegar a esa relación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es despejar, ¿no? Es un poco complicado este modelo porque es un montón de fórmulas que se ocupan mucho de despeje, ¿no? ¿Cómo llegaría a despejar esto acá, ya? Todo esto acá va a desaparecer, más o menos, y todo esto acá lo vamos a hacer desaparecer, ¿ya? Este diámetro 2 que se encuentra acá, que está multiplicando, ¿cómo pasaría a este lado? Va a pasar a lo que es a dividir, ¿no? Entonces ponemos esto acá, este diámetro 1 al cuadrado, que se encuentra acá, va a pasar a la parte de acá. Ahora, este diámetro 2 de acá, voy a cortar, va a pasar a la parte de acá. A ver, ¿cierto? No. No sé por qué vale. Yes. Yes. Entonces tengo esto. Y muy bien, ¿qué más podemos decir ahora? Lo que se encuentra acá era más o menos esto acá va a continuar, que se queda acá. Y esta velocidad de acá, velocidad 2, va a subir lo que se encuentra acá. Entonces acá voy a poner velocidad 2. Pero tratemos de poner esto acá, más o menos, a ver, formato, ecuación. Y coloquemos donde está flechita, flechita, flecha, flecha. Yes.
Y en la parte de acá voy a poner lo que es la velocidad 2. Claramente, ¿no? Ahora, este volumen específico número 1 que está dividiendo, ¿cómo pasaría acá? Va a pasar a lo que es a multiplicar, ¿cierto? Entonces, esto se va a multiplicar, de vuelta ahora esto, y este volumen específico de acá, el estado número 1, va a pasar al otro lado a multiplicar, que sería esto. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Esta velocidad acá, la velocidad número 1 que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? Va a pasar a lo que es a dividir, ¿no? Entonces, esto lo pongo acá. Y acá coloco lo que es la velocidad número 1. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Ya hemos desglosado esta parte acá. Pero acá dice diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. ¿Y qué tengo de dato? No tengo diámetro 1 al cuadrado. Yo tengo diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a 1.8. Entonces, ¿qué creen que se debe hacer acá? Lo que se debe hacer acá es lo siguiente. Esto lo copio, lo pongo de vuelta por acá. Y esto acá lo mando a volar. Y ahora recién aprieto lo que es paréntesis. Aprieto esto lo que más o menos es, a ver, algo así. Paréntesis, paréntesis. Y acá lanzo lo que es esto. Y esto es al cuadrado. Y esto sería lo que es diámetro 1 es igual al diámetro 2, ¿no? Entonces, acá lo que pongo es el diámetro 1 sobre el diámetro 2. Y acá coloco lo que es diámetro 2. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Yo sé que parece un poco complicado, pero créanme que esta es la única manera como se resuelve eso, ¿no? Solo estamos haciendo puro despeje de fórmula. Lo que hice acá es, como estaba al cuadrado pasó a diámetro 1 sobre diámetro 2, todo esto al cuadrado. Así que solamente tengo esto. De acá es mucho más sencillo, ¿no? Les pregunto, ¿hasta acá está claro esto? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro. Ya, entonces, ¿qué creen que podemos hacer ahora? Si tengo primeramente, esto acá, diámetro 1 y diámetro 2, ya lo tengo de dato. Sé que es 1,8. ¿Qué debo hacer acá? Yo acá debo despejar, ¿no? ¿Pero qué debo despejar, digamos? Puede que despeje la velocidad 2 o la velocidad 1, que me es indiferente. ¿Cuál quieren despejar? ¿Velocidad 2 o velocidad 1? Velocidad 2. Ya, muy bien. Entonces, esta velocidad 2 vamos a despejarlo. Pongamos de color rojo. ¿Cómo despejo de velocidad 2 de acá? Primeramente vamos a continuar el formuleo de pura fórmula. Y esto va a quedar algo así. En vez de poner diámetro 1 sobre diámetro 2, ¿qué voy a poner? Voy a poner 1.8, porque eso es la diferencia. Diámetro 1 sobre diámetro 2 era 1.8. Ya está eso. ¿Qué más? De acá debo despejar todo esto, ¿no? Entonces, de acá voy a empezar, como se dice, a despejar, ¿no? De acá vamos a empezar a despejar todo esto de acá. Y bueno, despejamos lo que es la velocidad número 2. Entonces, comenzamos. Este volumen específico que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar. Este volumen específico 1 que está acá va a pasar a este lado a dividir. Y esta velocidad que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría todo este chorizo acá? Quedaría de la siguiente manera, el despeje, ¿no? Esto, a ver, lo voy a tratar de copiar. Lo copiamos y colocamos en la parte de acá. Velocidad 2 y vamos a continuar. Este 1,8 al cuadrado va a continuar como se encuentra acá. Y ahora todo esto acá lo voy a borrar porque no lo voy a ocupar.
Y vamos a continuar desglosando la fórmula. ¿Qué más puedo formular aparte? Dijimos que esta velocidad 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces lo que hago acá es voy a multiplicar. ¿Por cuánto voy a multiplicar acá? A ver, lo voy a multiplicar por velocidad 2 que se encuentra acá. Esta velocidad va a estar acá. Ahora, esta velocidad 1 acá que está multiplicando, ¿cómo pasaría a otro lado? Va a pasar a lo que es a dividir, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más ahora? Bueno, la parte de acá era volumen específico. Esta velocidad acá que está dividiendo pasaría acá como a multiplicar, ¿no? Despejando toda esta cosa acá. Quedaría esto más o menos así. Esto que está dividiendo va a pasar acá a lo que es a multiplicar, ¿no? Y bueno, de esta manera ya lo tengo despejado, ¿no? Solamente debo reemplazar datos y se acabó. Entonces, si seguimos esto, vamos a desglosarlo. Lo que hago es reemplazar los datos y ya estuvo, ¿no? Entonces, en vez de poner acá volumen específico 2, voy a poner el valor que yo encontré. ¿De cuánto es el valor? Si veo acá, el volumen específico 2 era de 1,4. Entonces, acá pongo 1,4. El volumen específico número 1, ¿de cuánto es? El volumen específico número 1, si vemos acá, ¿de cuánto era? 0,78. Y esto lo ponemos acá. Y ahora ustedes, por favor, si lo pueden calcular todo esto, ¿cuánto les sale? Meten 1,8 al cuadrado multiplicado por 1,4 sobre 0,788. 5,576. Ya. Entonces esto vamos a copiar. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? 5,76. ¿Sale eso? Sí. 756. 756. Ahora, esto por si acaso es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque acá era metros cúbicos sobre kilogramos y acá era metros cúbicos sobre kilogramos. Se va metros con metros, kilogramos con kilogramos y me queda adimensional, ¿eh? Yo sé que la velocidad 2 va a ser igual a 5,756 multiplicado por la velocidad inicial, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es, en vez de poner acá velocidad 2, voy a poner netamente lo que se encuentra acá. Y asunto solucionado. Netamente es despeje de fórmula. ¿Hasta acá alguna pregunta de cómo encontramos la velocidad 2? ¿Alguna duda que tengan? Creo que no, ¿no? Y comencemos a desglosar esa. Entonces vamos a trabajar en la parte de acá ya. Esto de acá lo voy a copiar. Y para que no se chipen, por si acaso, esto acá voy a poner acá uno. Esto es aparte, ¿verdad? Y todo esto vamos a ponerlo más costado por acá. Bien al costado. Y ahora esto acá vamos a ponerlo acá, para que sepan qué es lo que estamos sacando. Entonces, ahora trabajemos en la parte de acá. Vamos a comenzar a despejar. Ya tengo lo que es la velocidad 2, ¿no? Esta velocidad 2 de acá ya la tengo. Pongamos de color negro, le podría decir. Sé que la velocidad 2 es igual a 5,756 por la velocidad 1. Entonces, comencemos a reemplazar. Esto voy a copiar. Y vamos a empezar de vuelta acá. En vez de poner la velocidad 2 al cuadrado, ¿qué debo poner? Velocidad 2 al cuadrado. Debo poner lo que es 5,756 por la velocidad 1. Entonces, esto más o menos lo pongo por acá. Y esto de vuelta, hablo otro paréntesis, que quede esto acá. Y todo esto está elevado, por si acaso, al cuadrado. Me voy a elevarlo al cuadrado. Voy a elevarlo de vuelta acá, a ver.
Es lo malo de este ejercicio. Bueno, hacerlo en computadora es un poco más complicado. Por eso Miguel lo hace con su tableta. Tiene una pizarra digital, así que lo hace más rápido. Entonces, esto de acá, esto es al cuadrado. ¿Qué tengo de todo esto? O sea, lo que sí tengo es velocidad 1, la puedo despejar y así encuentro lo que es la velocidad inicial y se acabó el problema. No hay nada complicado. Solamente ahora lo que debo hacer es despejar de esta fórmula acá lo que es velocidad 1. Porque ya tengo lo que es entalpía 2, tengo entalpía 1, tengo este valor, tengo esto. Solamente debo despejar lo que se encuentra en rojo y se acabó el problema. Entonces acá hago la última diapositiva, si quieren decirlo así. Y de esta fórmula acá vamos a despejar de todo esto. Esto lo pongo de vuelta por acá, lo pongo acá. Y por favor, si me ayudan a despejar la velocidad número 1. ¿Cómo despejo la velocidad número 1? ¿Cómo creen que? Lo primero que voy a hacer es, lo primero es todo esto acá que está sumando, va a pasar al otro lado. Lo voy a dispersar, ¿no? ¿Y esto cómo sería más o menos si voy a comenzar a jugar, ¿no? Esto va a ser por acá y esto copiamos de vuelta abajo. Comencemos a despejar de acá. Primeramente, ¿qué podemos despejar de acá? Podemos despejar, a ver, ¿qué despejamos? Esto acá, todo pasemos acá y que todo esto sea igual a 0. Igual a 0. Ya. Entonces, esto se elimina, esto acá igual se va a borrar, este paréntesis, estamos bien. Solamente hay que acá aplicar lo que es un factor común. Lo que hago de esta hora acá es esto acá despejar de. Entonces, esto acá lo que hago es netamente voy a continuar copiando para que sigamos jugando. Y en vez de todo esto, de acá voy a hacer lo siguiente. Paréntesis, paréntesis. Y bueno, ¿qué voy a decir acá? Voy a decir lo siguiente. Esto va a ser, primeramente, como se encuentra al cuadrado. ¿Cómo creen que se debe despejar esto? Voy a despejar esto de acá. Se queda acá, menos 1 al cuadrado. Como es un puro despeje, 1 al cuadrado. Y esto va multiplicado por ¿qué? Va a ser la velocidad inicial al cuadrado. Y acá me faltó dar su flechita arriba. Esto es la velocidad inicial, ¿no? Entonces, de acá lo que hago ahora es despejar nada más esta B1 y todo el problema se fue, ya estuvo. ¿Cómo despejo esto acá? Podemos hacerlo por solver o podemos hacerlo manualmente. Si lo hacemos manualmente, ¿cómo sería el despeje de esto? ¿Cómo creen que se debe despejar? Muy bien, pasemos a entalpía otro lado. Sería acá, primeramente, entalpía 1 menos entalpía 2, ¿no? Acá, si seguimos desglosando, entalpía 1 menos entalpía 12. Ya tengo eso. Esto acá se eliminó. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Esto que está dividiendo, ¿cómo pasaría a otro lado? A multiplicar, ¿cierto? Entonces acá queda esto acá y esto queda acá y va a multiplicar lo que es ¿cuánto? Todo esto acá va a llegar acá a multiplicar, ¿cierto? Entonces acá todo esto se perdió. Ahora, ¿qué más? Esto que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos esto acá? Esto sería de la siguiente manera. Esto queda más o menos por acá. Todo esto acá lo voy a cortar y lo vamos a poner en la parte de acá. Entonces sigue despejando esto. Coloquemos esto sin relleno. Y por último, esto acá que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Va a pasar
pasar al otro lado, a lo que es a dividir. Esto acá lo vamos a cortar y pasa acá a lo que es a dividir. Y de esta manera ya lo que hice fue despejar, ¿no? Pero ahí en 5,756 no era al cuadrado. a ver, primeramente acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es eso, cierto, al cuadrado. Acá me olvidé elevar el cuadrado, porque este cuadrado se introduce acá y acá. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Se está comiendo ese cuadrado ahí. Acá no, acá sí. Y acá estaba este cuadrado. Ese 700, me estaba olvidando, lo vamos a poner acá. Y esto era acá al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y acá igual me olvidé que esto era al cuadrado. Entonces, esto va por acá, esto va más por acá, esto sigue así, y esto sigue al cuadrado, como está. Solamente acá queda aplicar raíz cuadrada, nada más. Si aplico raíz cuadrada, acá no va a salirme. Pero ya ustedes, por favor, calcúlenlo esto, y después sacamos la raíz cuadrada de todo eso. Estos reemplazamos todos los datos. Entalpía 1, ¿cuánto es la entalpía 1? La entalpía 1 que se encuentra acá es de 687. 687 menos la entalpía 2. La entalpía 2 era 662. Entonces, 662 multiplicado acá, esto acá es paréntesis, esto acá es de vuelta otro paréntesis. Esto acá lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Multiplico por 2, multiplico por G de conversión. Esta G de conversión, ¿cuánto vale? Esto acá, ¿se acuerdan cuál es? 9,81, ¿no? Que se encontraba en la parte de, a ver, acá. 9,81 o 9,8. Entonces, esto acá lo voy a introducir en la parte de acá. Multiplicado por la J. La J vale 427. Y ahora copio todo esto acá, en la parte de acá. Y no sé cómo hacerla acá más o menos. A ver, voy a tratar de hacer una raíz cuadrada. Es más o menos así. De acá lo que voy a hacer es una raíz. Algo así. Y acá hacemos otra raíz más o menos. De esta manera se va a ir el cuadrado. ¿Y qué me queda? La velocidad. Ya. Y si ustedes meten todo eso en su calculadora, por favor, ¿cuánto les sale? Acá tendría entonces lo que es la velocidad inicial. Acá tengo lo que es la velocidad inicial. Y ahora esto acá el acento, no, perdón. Ecuación, esto va acento, la flechita para un costado, yes. Y esta es la velocidad inicial, ¿ya? Claramente que es con raíz cuadrada, ¿no? Si ustedes, por favor, meten todo eso en su calculadora, ¿cuánto les sale? Raíz cuadrada de todo esto acá. A mí me sale 80,736. ¿A alguien le sale otro valor? Y esto va a ser la siguiente unidad. Va a ser metros cúbicos sobre segundo. Y así obtienen lo que es la velocidad inicial. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Raíz cuadrada de 687 menos 662 multiplicado por 2. ¿Sale eso? A mí me sale lo mismo. ¿78 o 80? 80. Ah, ya. Está bien ese resultado. Ya. Y como pueden ver, esta es la manera de cómo encontramos la velocidad inicial, digamos, la velocidad 1. Como dije, era pura fórmula, puro formuleo. Y esto le quito. La unidad de 9,81 y de 427, por favor. Ah, ya, Marina. Marina, le vamos a poner un momento, por favor. Esto, quitemos el... sin entorno, no, perdón. Era con entorno y esto era sin relleno.
Sin relleno, ya. Las unidades de esto es kilogramo. Si quieren la ponemos con unidad acá. Mejor para que sepan. Las unidades de esto es kilogramos. Bueno, acá pongamos si quieren. La unidad de todo esto acá, ¿qué me sale? Kilocalorías sobre kilogramos, ¿cierto? Así que pongamos acá ya. Más o menos. No, acá no. Multiplicado. Estas unidades eran kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Así que esto hagámoslo hasta acá. Sobre kilogramo. Muy bien. Este 9,8. ¿Cuál es la unidad de este 9,8? Esta unidad del 9,81 era la siguiente. ¿Qué se encontraba por acá? Kilogramos fuerzas, bueno, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por kilogramos fuerza. Así que esto lo vamos a copiar y coloquemos esa unidad en la parte de ahí. Si quieren decir. A ver, esto no, sí. Ahora, lo que seguía era el J de conversión. Esta J era 427, pero ¿qué unidades? Las unidades eran kilogramos fuerza por metro sobre kilocaloría. Entonces, estas unidades las ponemos acá. Si quieren verlo de esta manera. Algo así. Y bueno, a ver si lo podemos hacer más acá. Y esto un poco más por acá, algo así. Ya. Y esto abajo, por si acaso, era adimensional, ¿ya? No tenía unidades. De acá vamos a comenzar a desglosar, ¿ya? De acá, por si acaso, ¿qué se va a ir? Primeramente, kilocalorías se va. ¿Con qué se va? Con kilocalorías. Muy bien, ¿qué más? Kilogramos fuerza se va. ¿Y qué se va abajo? Abajo tengo kilogramos fuerza, se va. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, kilogramo. Kilogramo acá se va. ¿Con qué se va? Con el kilogramo acá. ¿Y qué me queda? Metro por metro, metro cuadrado. Tengo acá segundo cuadrado. Si ocupo una raíz cuadrada, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿qué me queda? Me queda metro sobre segundo. Y de esa manera sale 80,736 metros sobre segundo. Como pueden ver. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya, entonces pasemos ahora a la velocidad número 1. Bueno, la velocidad 2. Ya tengo la velocidad 1. ¿Cómo encuentro la velocidad 2? ¿Qué dijimos acá? Dijimos que la velocidad 2 aquí era igual a 5,756 multiplicado por la velocidad 1. Entonces acá lo que hago es ocupar esta ecuación de acá. Y en la parte de acá lo que hago es reemplazar. En vez de poner acá velocidad 1, ¿qué voy a poner? Voy a poner 80,736 metros sobre segundo. ¿Y esto cuánto me sale? Y así obtengo lo que es la velocidad número 12. 464,716. 726, ¿no? 716. 16, muy bien, gracias. Y de esa manera ustedes tienen lo que es la velocidad de salida. Ahí se acabó el problema. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo sé que Miguel acá seguramente lo que hizo fue llevar de kilocalorías a kilojoules, ¿no? Y después dijo que 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Eso es ocupando el sistema inglés, ¿no? Haciendo una conversión y otra conversión salía lo mismo, ¿no? Solamente de acá ocupamos el 9,81 y el factor de conversión, ¿no? Y como pueden ver, la unidad sale en metros cuadrados sobre segundo cuadrado al aplicar raíz cuadrada, metros sobre segundo. Y así obtenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan sobre cualquier parte de este ejercicio? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? Como pueden ver, era pura fórmula, puro formuleo, ¿no? Es lo complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer de? Y con esto vamos a concluir lo que era la ayudantía del día de hoy. Recording stopped.
Si tienen alguna consulta, la pueden hacer ahora. Si no, cualquier día cuando estén practicando, no sé, me preguntan de vuelta, no tengo problema, yo les voy a responder. ¿Cómo sacaste esto? ¿Cómo sacaste esto? Igual, no hay problema. Yo sé que a simple vista no se entiende porque es un poco complicado, ¿no? Pero no se cierren tanto. Todo tiene solución, solamente que es aplicar fórmula y fórmula y fórmula hasta llegar siempre al resultado final, ¿no? Después no había nada más complicado. Puedes hacer una recapitulación así general de todo lo que hiciste, así rapidito. Ya. Acá primero lo que hice fue aplicar la primera ley de la termodinámica. Eliminé lo que era el calor porque era cero. No existe trabajo en lo que era netamente una tobera. No existe energía potencial porque no me da ni una altura de entrada ni altura de salida. Entonces tuve esta fórmula acá. Fui desglosando. Variación de entalpía era entalpía 2 menos entalpía 1. Variación de energía cinética era 1/2 sobre la gravedad gravitacional por el factor de conversión, el J de conversión, multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Bueno, acá hice un desglose, llegué a esta parte de acá. Entonces, hasta acá, ¿qué tenía? No tenía ni velocidad de salida ni velocidad de entrada. Apliqué la ecuación de la continuidad que tengo acá. Después de eso, en vez de poner flujo másico, puse la fórmula. El flujo másico era igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad por el área. Entonces, igualé esto del estado inicial y esto del estado final. 1 y 2. En vez de acá de área, el área que es igual, esto lo hemos visto en el primer parcial, el área es igual a pi cuarto sobre el diámetro al cuadrado. En vez de poner área, puse pi cuarto sobre el diámetro cuadrado en ambos lados, área 1 y área 2. De acá, este pi cuarto se va con este pi cuarto, porque son iguales, ¿no? Entonces, tengo acá diámetro 1 y acá tengo diámetro 2. El enunciado, ¿qué me estaba diciendo? Me decía que el diámetro 1 sobre el diámetro 2 era igual a 1.8. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice fue este diámetro 2 pasar a la parte acá, hacer la relación. Tenía diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Tenía esto. Bueno, ¿qué es lo que hice ahora? Lo que hice ahora fue, como estaba al cuadrado y estaba al cuadrado, quedó diámetro 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Y bueno, este valor de acá ya lo tenía, que era 1.8. ¿Qué es lo que hacía? De acá despejé la velocidad final, la velocidad 2. Despejé la velocidad 2, como pueden ver hasta acá. Reemplacé los datos y me quedó esta función. La velocidad 2 es igual a 1,7 por la velocidad inicial. Esta velocidad 2 lo reemplacé en la parte de acá, ¿ya? En vez de poner velocidad 2, puse 1,756 por la velocidad 1 al cuadrado. Como se encuentra al cuadrado y al cuadrado, lo que hice fue despejar de acá la velocidad 1. Esta velocidad 1 la despejé, ¿ya? Apliqué lo que era acá un factor, bueno, le apliqué un factor, acá lo reemplacé, al aplicar esto quedó esto al cuadrado, y bueno, despejé lo que era acá velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Y como acá estaba 1 al cuadrado, lo dejé 1 al cuadrado, y nada más, de acá despejé esta velocidad 2, que se encuentra acá. Después reemplacé los datos, y así obtuve la velocidad inicial. Ahora, ¿cómo obtenía la velocidad final? ¿Se acuerdan que dijimos que la velocidad final es igual a 5,7 por la velocidad inicial? Entonces reemplacé ahí la velocidad que encontré, que era la inicial, y así encontraba la velocidad final. Y con eso se acabó el problema. Como pueden ver, era una fórmula, otra fórmula sobre otra fórmula, y así desglosando hasta llegar al resultado acá. Es la única manera que se puede resolver. No veo otra a lo que estaba viendo. Y con esto ha sido el ejercicio más complicado que se puede ver. Más que esto no creo que les pregunten. Este fue el modelo de examen del semestre anterior, que fue su repechaje, y fue el mismo examen que le repitió como segundo parcial el semestre 2 2020. El mismo. Así que, por si lo vuelve a repetir, ya saben cómo se resuelve, ¿no? Netamente era fácil, solo era puro despeje de fórmula, ¿no? Despeje de fórmula y despeje de fórmula.
y así se acababa el problema. Auxiliar, una consulta. Sí. ¿El ingeniero solamente es AF o también entra AF? En los modelos que he visto y la he preguntado el semestre pasado, era puro SAEF, no había SAEF. Claro que existe un modelo antiguo SAEF, ¿no? El día sábado vamos a entrar en lo que es SAEF, ¿no? Es un poquito otra fórmula, no la misma. Pero por ahora nos concentramos en SAEF, ¿no? Antes de ir a SAEF. Pero según yo no creo que pregunte, porque no ha preguntado hace tiempo. Por eso es que Miguel hizo SAEF y estamos haciendo SAEF por si pregunta SAEF, ¿no? Pero de todas maneras el día sábado hacemos un SAEF para que sepan cómo se hace. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esto? ¿Podría pasarlo a la diapositiva donde están las conversiones? Quiero sacarle captura. La voy a compartir al grupo, pero igual si quieres la voy a subir al grupo de ahorita, junto con el video, la diapositiva y todo lo demás. Pero si quieres sacarle captura, puedes sacarle de acá. Ya. ¿Otra pregunta que tengan para concluir la ayudantía? Bueno, si no hay más que decir, jóvenes, yo les subo ahorita el video junto con todo el material que tenga. Y pasamos mañana, no sé si pasemos mañana, si quieren pasar. O el sábado más. Sí, nada más que se pueda. Ya, entonces mañana hacemos otro ejercicio. Bueno, este es el más complicado que hicimos porque era pura fórmula. Mañana va a ser algo más sencillo. Y luego el día viernes, a ver si vemos, si siguen tienen dudas, hacemos otro modelo. Y el día sábado entramos en lo que directamente es SAEF. Todo lo que es SAEF vemos el día sábado, tanto con mi grupo como Miguel, es decir, que avancemos eso. Y bueno, ya si tienen dudas, nos vemos el lunes, que sea el lunes o el domingo. Ya con eso creo que van a estar preparados y ¿qué les puedo decir? Que les vaya bien estudien lo que se ha hecho en ayudantía, lo que hizo el ingeniero, lo que hizo Miguel y yo creo que han aprobado la materia, ¿no? Porque netamente estaba fácil el primer parcial. El primer parcial estaba sumamente sencillo porque Miguel lo hizo en ayudantía con otros datos, ¿no? Era como que si fuiste a la ayudantía de Miguel sabías cómo hacer el examen, que fue el primer parcial, ¿no? Solo era cambiar datos nada más. Así que les recomiendo que vayan a la ayudantía de Miguel igual. Todo lo que hace Miguel son modelos de exámenes. Yo y él estamos coordinando para que no hagamos diferentes modelos y puedan tener ustedes una variedad de modelos diferentes, para que no sea repetido. Así que ese es mi consejo, ¿no? Y nada más, practiquen. Si tienen preguntas, me las pueden hacer, no importa que sea a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Si es que estoy conectado, le voy a responder la pregunta. Si es que estoy durmiendo, le respondo al día siguiente, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos entonces el día de mañana a las tipo 9. Les mando enlace mañana para confirmar esa hora. Sin más que decir, jóvenes, nos vemos hasta mañana. Mañana, gracias. Mañana, gracias.